Jóvenes, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Buen día, profe. Bien, también, todo bien, gracias. ¿No fueron ustedes a la vacuna? Algunos sí fueron, profe. Sí, sí me avisaron algunos que iban a ir. Bien, bien, pues vamos a ver cuántos nos juntamos. Muy bien, pues son las 11:05 y hasta ahorita son 17 estudiantes. ¿Cómo ven? ¿Le damos a la clase? Yo digo que sí, profe. Bien, bien. Voy a empezar a grabar entonces. De esta manera queda disponible para que más tarde sus compañeros entran al equipo de no ferrosos y pueden pues ver la clase, pueden escuchar, pueden ver la presentación, lo que voy a compartir y lo que va a seguir adelante en la clase de hoy. Así es que pues me voy a la presentación que hemos estado revisando.
regrese a la presentación, a la diapositiva que habíamos estado revisando. Esta diapositiva que habla de factores generales de la lixiviación estática. Algunas condiciones de operación que son importantes o las adecuadas para que se pueda conseguir el objetivo de la lixiviación en una eficiencia alta. Tiene que ver el reactivo que se utilice, la concentración del reactivo y el tiempo que se va a estar llevando a cabo la lixiviación. Se pretende también que la disolución sea selectiva, por lo tanto, se va a evitar que disuelvan algunos componentes de la ganga. Y ahorita en otra diapositiva vamos a ver a qué se refiere este punto. ¿Sí? Luego habría que definir el rendimiento mínimo aceptable para llegar a sustituir el mineral. Es decir, si se define, vamos a determinar que cuando la solución tenga esta concentración y si ya no está llegando a ese punto, sustituimos el mineral, es lo que se está haciendo aquí con definir el rendimiento mínimo que sea aceptable para poder seguir trabajando con ese mineral. De lo contrario, ese mineral se manda a depósitos especiales destinados para retirarlo como un tiradero y entonces se pone un nuevo mineral que no ha sido sometido a la operación de lixiviación. Esto aplica para minerales que están en forma de óxidos. En el caso de los óxidos de cobre, se utiliza sulfato de ácido sulfúrico como reactivo lixiviante en una determinada proporción o concentración, utilizando agua para hacer la solución acuosa que va a hacer el trabajo de lixiviación. Se puede hacer en montones HEP o en estanques. Recuerden cuál es la diferencia entre montones DOMP y montones HEP. ¿Sí? En estos últimos, el contenido de cobre en el mineral hace rentable económicamente hablando el que se someta a una etapa de trituración del mineral para dejarlo en un tamaño relativamente pequeño en el cual pueda ser más eficiente la disolución. Cuando se tiene minerales de cobre pobres o algunos sulfuros, se utiliza ácido sulfúrico diluido en montones DOMP. ¿Sí? Me dirán ustedes, ¿es el mismo reactivo? Sí. Nada más que acá está un poco más pobre la solución de lixiviación, por dos razones. Por una parte, el hecho de que el mineral ya de por sí contiene cantidades muy pequeñas de cobre, pero además, ese cobre se encuentra en forma de sulfuros. Los sulfuros son más difíciles de trabajar con solubilidad o de diluirlos, por eso es que se dice que se va a trabajar en montones DOMP. Es decir, no se le va a gastar en triturar, se va a utilizar tal vez una solución pobre con ácido sulfúrico por la dificultad de llevar a cabo la disolución. O sea, si hay disolución, tarda más. ¿Sí? En el caso de algunos minerales de oro, se trabaja con un cianuro de sodio en montones HEP. Y algunos minerales de uranio con soluciones ácidas o básicas, dependiendo del tipo de montones HEP o si se lleva a cabo en el sitio. ¿Sí? Dependiendo del tipo de montones o dependiendo de la naturaleza de la ganga, también pudiera ser que se utilicen soluciones ácidas o básicas para
diluir uranio. Bien. Hay algunos factores químicos y físicos de la lixiviación estática. En el caso de los químicos, aquí hay 3 consideraciones que se deben de tener en cuenta. Hay reacciones de tipo reductor cuando el líquido inunda todo el lecho de mineral. Y sería el caso de estar llevando a cabo la lixiviación en estanques o bateas, como le llaman en algunas partes. El mineral está dentro de toda la solución lixiviante y de esa manera se dice que las reacciones que pueden suceder son de tipo reductor. Si por el contrario el mineral queda por encima de la fase acuosa, como es el caso de riego por aspersión o por goteo, en donde el mineral está expuesto al medio ambiente también, entonces las reacciones son de tipo oxidante. Son, digamos, las principales sobre los valores que se quieren diluir. Pero también hay otro aspecto. Hay algunas reacciones de precipitación de compuestos que son insolubles en el reactivo y estos pueden obstruir la percolación. Es decir, se desprenden del mineral, no están siendo solubilizados por el ácido, por el licor lixiviante, pero sí están siendo, digámoslo así, entre comillas, degradados o destruidos. Se desprenden, precipitan y pueden llegar a ocupar espacios que hay entre los otros cuerpos mineralógicos y entonces es cuando se dice que obstruyen la percolación. Es el caso de la formación de alunitas y de jarositas. Cuando estudiaron mineralogía, supongo que llegaron a platicar algo de estas alunitas. ¿Qué son las alunitas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son las jarositas? ¿Recuerdan, jóvenes? Parece que no. No escucho respuesta alguna. Profe, las alunitas son las de los sulfatos, ¿no? Por ahí anda. Específicamente de qué están asociados formando las alunitas. ¿Lo recuerdas? Sí, creo que de aluminio, Sí. no, ¿Hay otro metal, un metal alcalino asociado? El potasio. Tengo aquí esta diapositiva. Vean, aquí está una alunita. ¿Sí? Es un sulfato de potasio y aluminio, pero además está hidratado. Esa es la otra característica de estas alunitas. ¿Sí? Entonces caen en la clasificación mineralógica dentro del grupo de sulfatos y viene de la palabra latina que significa alumbre. Como podemos leer, un sulfato básico de aluminio y potasio. Puede estar acompañado por anhídrido silícico, o sea, sílice, ya sea libre o como calcedonia, cuarzo o de alguna otra manera, o puede estar también ese sílice formando silicatos, principalmente como algunas arcillas, y puede estar asociado. Entonces, esto puede suceder, ¿sí? Y aquí hay algunas otras características de la alunita. Nuevamente, la composición química, pero ya con valores cualitativa y cuantitativamente. Un óxido de potasio, 11.4%, alúmina es el principal componente, 37%, trióxido de azufre, 38.6%, y agua, 13%. Y algunas características físicas
la dureza en la escala de Mohs, cuál es su color, si se trata de rayar, qué color presenta la raya, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos enseñaron en la clase de mineralogía con respecto a la clasificación de minerales. Entonces, este es el caso de alunita. ¿Y qué hay con las jarositas? Pues las jarositas también son sulfatos, caen en el grupo de sulfatos, nada más que el principal compuesto es fierro y potasio. También se encuentra hidratado, ¿sí? Entonces, las jarositas, no se nos olvide, son sulfatos de fierro y potasio hidratados. Aquí hay una muestra de esta jarosita y acá tengo otra. Sería como esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay la posibilidad de que precipiten como uno de los factores químicos durante la lixiviación. Puede haber precipitación de alunitas y o jarositas, ¿sí? Que pueden estar formando parte del mineral que se está lixiviando. Bien, pasemos ahora a factores físicos. Seguimos trabajando lixiviación estática. Algunos de los factores físicos sería la forma en que se presenta el mineral. Habíamos platicado que el mineral fracturado que viene de la mina, ese puede ser uno, fracturado, clasificado para trabajarlo de una manera adecuada. Y cuando se dice de manera adecuada, si tenemos un porcentaje alto dentro de un rango de tamaños, entonces la permeabilidad entre los espacios que deja una roca respecto de otra va a ser más uniforme, porque hay más o menos repetición de esos espacios en toda la cama de mineral. ¿Y por qué se puede esperar que sea así? Porque fue clasificado el mineral y al menos el 80% de ese mineral está dentro del rango de tamaño. Si después de que se hace la clasificación el mineral está expuesto a impactos, a fricciones, a esfuerzos de compresión, pudieran en un momento dado quebrarse y generar partículas más pequeñas. Entonces ya ahí se le da al traste con la clasificación que previamente se hizo. Entonces a eso se refiere este primer punto, mineral fracturado en la explotación minera. Residuos, es decir, partículas muy pequeñas, o mineral marginal que se va a llevar a un vertedero. Y recuerden, el vertedero es para lixiviación estática dump. El otro que tengo aquí señalado, porque aquí hubo un error cuando se escribió esto, en lugar de D le pusieron, digo, en lugar de P le pusieron head, y pusieron D, y pues significan dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, puede ser mineral trasladado desde la explotación a pilas HEP o a estanques, y mineral triturado y clasificado para la lixiviación HEP. O sea, puede ser trasladado simplemente como está o que se triture y clasifique para tener un mejor aprovechamiento. Entonces, esto es a lo que se refiere la forma en que se presenta el mineral. Luego viene otro aspecto, cómo se compactan las capas inferiores por el peso del mineral y de la maquinaria, pero principalmente el peso del mineral. Si tenemos un apilador y me dan indicaciones a mí como operador de esa máquina para apilar el mineral, de que la voy a trabajar hasta una altura determinada de la pila, pero me paso de la altura, entonces puede ser que esa altura más grande
esté ejerciendo fuerzas de compactación. Si se comprime o se compacta mucho el mineral, pues entonces tiende a volverse más difícil la penetración del líquido a través de los espacios, llegando inclusive a convertirse como una capa impermeable, ¿sí? Entonces, por eso es que se debe tener cuidado. Ahora, si la pila es plana y por algún lugar de la pila hay acceso, vamos a suponer que no se tuviera una máquina apiladora, que se empiece a trabajar la pila y en uno de los extremos está a nivel de que pueda llegar, o sean camiones los que llegan y descargan y están descargando, entonces a eso se refiere con la maquinaria. Llegan camiones a descargar por una parte, pero llega también un trascabo para más o menos darle acomodo, entonces el peso de la maquinaria puede ser la compactación. Puede ser una compactación muy cerrada que impida que penetre adecuadamente el licor lixiviano. Y a eso se refiere también aquí abajo la permeabilidad de las pilas, ¿sí? Por lo tanto, esto va a influir en qué tan accesible es el mineral para que el reactivo pueda penetrar y llegue a los diferentes tamaños de partículas e inclusive que pudiera penetrar a través de los poros de la partícula, a través de la porosidad que tenga la partícula, para que se pueda llevar a cabo la disolución de una mejor manera. Ya no es muy común ahorita, no sé si en alguna familia lo prefieran así, y sí se vende. Dije, ya no es muy común. Normalmente nos venden el azúcar pulverizada y la compramos en bolsa. Durante algún tiempo se vendían en forma de terrones, ¿sí? Eran cuerpos, eran paralelepípedos, es decir, tenían una sección cuadrada y estaban alargaditos, y podíamos fácilmente ver esto con el azúcar. Lo llegué a hacer por gusto simplemente, claro, hace ya muchos años de eso, cuando, les digo, cuando todavía se conseguía con cierta regularidad. 1 o 2 terrones y dejar caer poco a poquito gotas o de leche o de café sobre los terrones. Si es café, pues se puede observar más fácilmente cómo va penetrando el café a través de los espacios que dejan los granulitos de azúcar cuando se formó ese terrón. ¿Sí? Y a eso se refiere esto de accesibilidad. ¿Qué tan fácilmente puede en un momento dado pasar el licor de la exhibición a través de los espacios que deja el mineral? Entonces, a esto se refieren los dos factores, tanto físicos como químicos. Grupo de factores. Le agrego los dos grupos de factores, factores químicos y factores de tipo físico. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Pues, Parece que no. Ok. Si no hay preguntas, vamos a seguir adelante. Estas ya las revisamos. Las dos. Ahí las puse nada más como agregados. Luego viene la parte de química de la lixiviación. Tipos de reacción que acabamos de ver. Hay disolución sin cambio químico. Se podría decir que es un proceso físico. Lo que acabamos de ver en la otra presentación son factores que influyen, factores físicos que influyen en el éxito o en una alta eficiencia de la disolución. Y aquí ya estamos hablando propiamente de reacciones. ¿Sí? Procesos químicos. ¿Qué sucede?
pues reacciones ácido-base. Puede ser en minerales oxidados de cobre con ácido sulfúrico. Puede ser en minerales calcinados oxidados de zinc con ácido sulfúrico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, entre A y B? Bueno, estos minerales oxidados de cobre se encuentran de manera natural en la corteza terrestre. Y en el caso que decimos calcinados oxidados de zinc, lo que sucedió ya fue una tostación. Al producto de la tostación, en el caso de los óxidos de zinc, se le llama calcine. En el caso de algunas otras tostaciones también, les llaman calcine o calcinados. Calcine, no sé exactamente cómo se pronuncia en inglés, pero se escribe literalmente calcine, ¿sí? Y a veces así lo traducen, como que lo están poco a poco haciendo un anglicismo. A veces así lo he visto en algunos libros que dice calcine de óxidos de zinc. O sea, también ya son óxidos, porque fueron convertidos de sulfuros a óxidos. ¿Por qué? El ácido sulfúrico es un reactivo químico muy barato, que se puede conseguir con mucha facilidad y que puede trabajar en la disolución de cobre o de zinc muy fácilmente. Entonces tenemos procesos químicos, procesos químicos con reacciones ácido-base y algunos procesos electroquímicos con reacciones redox. Dentro de esto está la lixiviación cianurante de minerales de oro y plata, lixiviación oxidante de minerales de uranio con ganga básica, lixiviación oxidante de minerales de uranio con ganga ácida, la lixiviación con cloruro férrico o cloruro de cobre de minerales sulfurados y la lixiviación con cloro gaseoso. Entonces, se fijan, aquí estamos hablando de reacciones ácido-base, aquí se está hablando de lixiviación de uranio cuando hay ganga básica, cuando hay ganga ácida, lixiviación cianurante. Por lo tanto, los reactivos que pueden utilizarse en la lixiviación están acá, señalados 4 grupos: ácidos, sulfúrico, clorhídrico, nítrico, básicos, amoníaco, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, salinos, cianuro de sodio y cianuro de potasio, y gaseosos, el cloro y el oxígeno. Y estos últimos 3 grupos de reactivos, ya sean básicos, salinos o gaseosos, van a estar en función de la composición química de la ganga. Entonces, prácticamente aquí tenemos la química. Ahora, las cantidades. ¿Cuánto vamos a usar de esto? Yo les puedo decir a nivel de laboratorio, en otros semestres atrás en los que hemos podido ir a hacer la práctica, hemos utilizado por cada 100 mililitros, que normalmente es lo que utilizamos, 100 mililitros de agua. Se habla de agua destilada por la razón de que en algunas partes pudiera el agua ser muy dura. Y recuerden cuál es el significado del término de agua dura: que tenga una concentración de sales minerales disueltas más o menos alta. Entonces, para evitar la probable contaminación de lo que estamos haciendo y que no tengamos por ahí algo que precipite adicionalmente, que pueda provenir del agua. Entonces, por esa razón es que se prefiere utilizar agua destilada. De esa manera nos aseguramos de que no tenemos sales. Otra de las formas sería pues medirle las partes por millón de sales, que es nada más un
indicador que no es más que pues un conductor de la electricidad. Ustedes saben que si hay un agua que tenga cierto contenido de sales minerales, se va a convertir en conductor de la electricidad. Se mete entonces un medidor que tiene dos puntas, mide la electricidad, el impulso eléctrico en esa agua y la convierte por medio de un transductor para dar una lectura en partes por millón. Estos aparatitos se pueden conseguir fácilmente en Amazon o en Mercado Libre y no son muy caros. Y eso nos sirve para medir inclusive el agua de la llave o medir las partes por millón de sales que pueda llevar el agua que nos venden como agua purificada. Entonces con eso podríamos en un momento dado, a nivel casero o de laboratorio, medir las partes por millón de sales que lleva el agua. Si andan alrededor de 10, 12 partes por millón, pues no es una concentración muy alta y podemos utilizar agua de la llave para el objetivo de llevar a cabo la disolución. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre podamos usar agua de la llave. Cuando se trata de un análisis químico, ahí sí debemos de utilizar agua condensada, agua destilada. ¿Sí? Generalmente a veces en los propios laboratorios se tienen destiladores, pues para consumo propio se hace al menos una destilación. Y si nos dicen agua bidestilada, pues significa que debemos hacer 2 veces la destilación. Entonces tenemos ácidos, bases, sales y gases por utilizar como reactivos. ¿Sí? Y volviendo al caso, les decía, utilizamos 100 mililitros de agua, 3 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y generalmente andaba entre 5 a 10 gramos de muestra. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Colocábamos en un embudo, un papel filtro, colocábamos la muestra ahí y por medio de una bureta se dejaba caer por goteo la solución lixiviante sobre el mineral. Y ahí estábamos haciendo la operación hasta que nos terminábamos la solución. Previamente pues habría que pesar y luego habría que pesar lo que queda como residuo en el papel filtro y de ahí obtenemos el PLS que posteriormente sometemos a electrólisis. Así como habíamos visto algunas comparaciones de 2 minas diferentes en Estados Unidos, aquí esta tablita muestra una comparación de diferentes métodos de lixiviación que se puede aplicar a diferentes materias primas de cobre. ¿Sí? El método de lixiviación está aquí. Montones HEP, montones dump, en sitio, en estanques o con agitación. ¿Sobre qué? Sulfuros secundarios para montones HEP, montones dump, esencialmente calcopirita, in situ para todos, en estanques para minerales oxidados preferentemente, y con agitación también para minerales oxidados de preferencia. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Recuerden que los minerales oxidados disuelven más fácilmente el cobre que contienen. Aquí está diciendo que son materias primas de cobre. Entonces, es más fácil disolver el cobre de los minerales que se encuentran en forma de óxidos. Porcentaje de cobre en el mineral de 0.2 hasta 1 para el primer caso de montones HEP. Menos de 0.2 para dump
habíamos platicado de eso. Una diapositiva anterior decía menor de 0.3. Bueno, aquí está, menos de 0.2. In situ para más de 0.5, para que valga la pena. Minerales oxidados entre 1 y 2 en estanques. Y con agitación, cuando se tiene de 20 a 40% de cobre en el mineral, o cuando se trabaja con concentrados. ¿Sí? Ahí vale la pena, aparte de los gastos operativos de la lixiviación, pues los gastos previos de triturar y triturar, moler y clasificar para asegurarse de que va a haber una alta eficiencia en la disolución. Ya sea que esté en forma natural el mineral con este rango de porcentaje de cobre, o que se trabaje en concentrados. En concentrados vamos a tener un mayor porcentaje de cobre, porque previamente ya se hizo ese trabajo de concentración. Cantidad de lixiviante, gramos por litro, de 5 a 15, 30. ¿Cuál es el pH? Aproximadamente 2. En el caso de que se utilicen estanques para minerales oxidados, se tiene hasta 50 gramos por litro. Si es con agitación, entre 50 y 100. O sea, una mayor cantidad. Y recordemos por qué. Si el mineral está molido, entonces el contacto mineral líquido lixiviante va a ser mucho mejor. Se va a requerir, por lo tanto, de una mayor cantidad del reactivo para poder disolver una mayor cantidad de cobre. Esa es la razón. ¿Cuánto se obtiene de cobre disuelto en el PLS? Gramos por litro nuevamente, de 1 a 5 para montones GEP. 0.2 para DOM. 5 para trabajar en el sitio. Cuando se hace en estanques, de 20 a 40, aumenta considerablemente, como podemos ver. Y cuando se hace con agitación, todavía mayor, de 30 a 50. Cuando se manejan rangos, como en este caso, se le puede buscar un punto medio. ¿Sí? Aquí podríamos decir 30 es el punto intermedio. Acá 40 es el punto intermedio. Si en este caso no importaría mucho que nos pasáramos. ¿Por qué? Finalmente, si nos pasamos de esto, pues quiere decir que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Y nuestro trabajo consistiría en disolver cobre en ese licor. Aquí no hay mucho problema. Cuando nos piden que esté dentro de un rango específico, entonces sí. Si andamos por debajo del rango mínimo o del valor mínimo, mejor dicho, pues no lo alcanzamos. Y si nos pasamos del valor máximo, pues también es malo. Ahí es cuando debemos buscar andar en el punto medio para que nos dé un margen de seguridad, de cumplimiento. Pero en este caso, bueno, si nos pasamos, como dije hace ratito, que llega el jefe y ve que tenemos 55 gramos por litro, va a decir, oh, te felicito, le estás echando muchas ganas, estás muy cuidadoso. Pero si ve que tengo 20, 25, a lo mejor me llama la atención y me va a decir, échale más ganas, ten más cuidado, búscale porque te estás quedando por abajo. Luego vienen los tiempos de lixiviación. Para el primer caso,
desde varios meses a varios años para montones HEP. En el caso de los montones dump, hasta décadas. En el caso de el sitio, también hasta décadas. Comparativamente, en estanques de 5 a 10 días. Y cuando hay agitación, de 2 a 5 horas. Entonces hay mucho de diferencia en estos procedimientos con respecto a los estáticos. Este también es estático, pero en estanques, y aquí está mojado completamente el mineral, y en este pues está exponiéndose solamente a un goteo o a una aspersión. Aquí está el tamaño representativo de la operación para montones HEP, módulos de 3 a 9 metros. Eso es equivalente a de 10 a la 5, entre 10 a la 5 y 10 a la 6 metros cuadrados de superficie total de lixiviación. Los montones dump, igual manera de 10 a la 5, entre de 10 a la 5 y 10 a la 6 metros cuadrados, en montones de hasta 100 metros. ¿Sí? Y en el caso del sitio, son 200 metros cúbicos de lixiviante por hora. Aquí sí cambia un poquito la representación. ¿Por qué? Pues es la cantidad de licor de lixiviación que se está dejando que permee y pase a través de las capas de donde se encuentra el yacimiento o la mina subterránea o la mina de desecho que se quiere someter a lixiviación. Acá hay de 6 a 12 estanques y acá son 500 toneladas de concentrado por día. Entonces aquí hay tamaños diferentes. No podemos dar módulos cuando estamos hablando de un tanque de agitación como el tanque Pachuca. ¿Cuál es la cantidad de cobre que se obtiene en toneladas por día? De 10 a 200. En este caso, aunque tarde todo este tiempo, pero ya sacándolo en este dato de toneladas por día, podría andar variando entre 10 a 200. En este caso, de montones dump es más preciso, 20. En el sitio 20 también. En estanque son 50. Y con agitación de 100 a 200 por día. Y las producciones mundiales, esto pues podríamos decir que para la actualidad pues a lo mejor se han modificado los valores, ¿sí? Entonces aquí como que no hay mucha relevancia en esto porque depende del avance del desarrollo tecnológico y de pues si se sigue o no utilizando el método de disolución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es, insisto, una tabla comparativa de diferentes métodos que se le va a aplicar a diferentes materias primas de cobre. Algunas materias están como sulfuros secundarios, otras están como minerales oxidados. En este caso específico es un sulfuro primario de fierro y cobre, la calcopirita. ¿Sí? Y acá, pues, ahí sí no se puede ser tan selectivo, tiene que ser, pues, a todos aquellos minerales, ya sean sulfuros, óxidos, que se encuentren en esa mina en la que se va a llevar a cabo por lixiviación la obtención del metal, la extracción del metal, vamos a decirlo así, la extracción del metal. Se extrae de la corteza terrestre y se recibe o se retiene
en solución. ¿No preguntas? Creo que no, profe, todo bien. No, profe. Parece que no. Bueno. Hola amigos de MediaMed. En este video explicaremos de manera general los procesos a los cuales son sometidos los minerales oxidados y sulfurados de cobre y que posteriormente ustedes realizarán a escala de laboratorio en la asignatura Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Chile es el principal productor de cobre del mundo. El norte de nuestro país tiene los yacimientos cupríferos más grandes del mundo. En estos yacimientos se encuentran los minerales oxidados de cobre. ¿Escuchan bien? Los minerales sulfurados de cobre. Sí, se escucha, profe. Los minerales oxidados se Sí, encuentran profe. principalmente la cuprita, cuya fórmula química es cobre 2 oxígeno, y la malaquita, cuya fórmula química es cobre 2 carbono oxígeno 3 OH. Dentro de los minerales sulfurados de cobre se encuentran principalmente la calcosina, cuya fórmula química es cobre 2 azufre, la coelina, cuya fórmula química es cobre azufre, y por último la calcopirita, cuya fórmula química es cobre fierro azufre 2. De forma anticipada te indicamos que los óxidos se encuentran a nivel superficial de un yacimiento y los sulfuros se encuentran hacia el centro de la Tierra. Un mineral básicamente es un conjunto de especies sólidas con una composición química conocida y cuyas propiedades físicas y químicas lo hace ser distinto del resto. Las especies de mayor valor comercial que posee un mineral pueden ser principalmente cobre, oro y plata. Además, los minerales pueden ser diferenciados por su ganga y su mena. La mena es la especie que tiene valor comercial, donde estarían presentes los elementos nombrados recién, como el cobre, la plata y el oro. Mientras que cuando hablamos de ganga, nos referimos de las especies que para nosotros son consideradas impurezas debido a su nulo o muy bajo valor comercial. Los minerales oxidados y sulfuros secundarios de cobre se procesan una vez extraídos de la mina mediante lo que para nosotros son considerados. Quiero hacer una pausa aquí. Este es un dibujito muy sencillo. Ojalá fuera tan simple el hecho de que tuviéramos, aunque sea en mayor cantidad, la ganga con respecto a los valores de la mena. Porque así como está dibujadito aquí, se sugiere que basta fracturar, tal vez dándole un golpe en esa parte divisoria, y a lo mejor separamos muy fácilmente la mena de la ganga. Pero no es así. ¿Sí? En realidad, pues está diseminada. En algunas muestras pudiera estar más o menos así, distribuida o concentrada en un punto determinado. Pero casi siempre está formando parte de todo el cuerpo del mineral. Quise hacer esta observación porque, insisto, si fuera tan sencillo, pues a lo mejor nada más con fracturar y hasta físicamente pudiera hacerse las separaciones, es decir, visualmente, corrijo, físicamente incluye también hacerlo por medio de separación por densidades, por ejemplo, o una clasificación por tamaños. No. Visualmente, ya que si la ganga está dibujadita como está en la mena está como en este color y la ganga está oscura, pues físicamente la podríamos separar. Pero esa es la dificultad, justamente. Las impurezas debido a su nulo o muy bajo valor comercial. Se procesan una vez extraídos de la mina mediante la siguiente ruta: chancado, aglomeración, lixiviación, extracción por solvente y por último electroobtención o electrowinning.
Es el procedimiento. Los minerales para obtener el sulfurados de cobre, primarios y secundarios, se procesan una vez extraídos de la mina mediante la siguiente ruta: chancado, molienda, flotación, tostación, fusión, conversión, refino a fuego, moldeo de ánodos y, por último, electrorefinación. Dentro del laboratorio de metalurgia extractiva trataremos en detalle los procesos para tratar los minerales oxidados de cobre por vía hidrometalúrgica, es decir, lixiviación, extracción por solvente, electroobtención o electrowinning y electrorefinación. Para que un metal como el cobre pueda resultar siendo un producto de alta calidad, pureza y con valor comercial, el mineral de cobre debe ser llevado a diversas etapas de manera de obtener el producto deseado. Uno de los procesos es la lixiviación del mineral, el cual corresponde a un proceso físico-químico donde el mineral es regado usualmente con ácido sulfúrico y agua, de forma tal que el cobre presente en el mineral, en conjunto con otras especies mineralógicas, se transfieren a esta solución ácida mediante la disolución del mineral, obteniéndose una solución denominada PLS, del inglés Pregnant Leaching Solution, cuyo significado corresponde a una solución cargada de lixiviación, la cual contiene especies disueltas que el ácido sulfúrico pudo atacar. Entre ellas se encuentra el ion cuproso, ion férrico, ion ferroso, ion cloruro, entre otros. Posteriormente, este PLS se lleva a una etapa de extracción por solvente. En este proceso, la solución se concentra y se purifica de las especies que acompañan a los iones de cobre, mediante un proceso de extracción y reextracción, dando como resultado una solución rica en el elemento de interés con la mínima cantidad de impureza denominada electrolito rico. Finalmente, el electrolito rico en cobre se lleva a un proceso de electroobtención, donde el cobre disuelto en la solución se deposita como cobre metálico en láminas de acero inoxidable por medio de una electrólisis directa. El objetivo de este proceso es producir cátodos de cobre de alta pureza mediante la aplicación de corriente que circula desde ánodo a cátodo, donde es posible obtener cátodos de una pureza del 99,9%. Para ver en detalle cada uno de los procesos descritos anteriormente, revisa los videos que estamos preparando para ti dentro de la asignatura Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Si te sirvió este video, puedes darle like, suscribirte y visitar. Muy bien, jóvenes. Este video lo pegué en esta parte de la presentación para, pues, que no sea nada más platicadito o viendo en diapositivas lo que hasta ahorita estamos revisando. No sé si tienen alguna pregunta. Me quise pasar de algunos conceptos para dejarlo para la siguiente clase, como es la lixiviación bacteriana. ¿Sí? Pero de aquí para atrás, hemos estado viendo en qué consiste la lixiviación. Los diferentes tipos de lixiviación, cómo se llevan a cabo, en qué tipo de equipos. ¿Sí? Antes de que pasemos a otro aspecto, que sería justamente en ese cuadrito de la diapositiva que estuvo manejando este compañero del video, seguiría después de que se ha hecho la lixiviación, llevar a extracción y reextracción el licor para que quede con el calificativo de licor rico o solución fértil. Así es que me dicen, por favor, si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta que tengan?
No, profe. Parece que no. Muy bien, jóvenes, pues si no hay dudas, déjenme suspender la grabación del video, detener grabación. ¿Listo? Y pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la clase. La práctica, de hecho, vamos a revisar algunos videos. Les voy a encargar que revisen unos videos y que me hagan por ahí algún trabajito de esos videos. En lo que pues podemos ir a hacer nuestra práctica de la exhibición al TEC. Y ahora que la mayoría de ustedes están vacunados, es de segunda dosis en el rango de su edad. Entonces, pues ya hay un poquito, cuando menos, la vacuna, ¿verdad? Que si bien han dicho que no es así garantía de que no se puede uno enfermar, pero pues parece que en caso de llegar a contagiarse, para muchas personas, los síntomas son menos severos, menos fuertes. Vemos cómo trabajarlo. ¿Sale? Muy bien, profe, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, que estén bien, cuídense. Bye. Igualmente, hasta Muchas luego. gracias, profe.